Muy buenas tardes a todo el público que nos escucha esta tarde de sábado. Están escuchando Realpolitik. Me encuentro con mi amigo Adrián Flores y bueno, este es un eh, pequeño espacio de intercambio para hablar de algunos temas de corte político, de corte social, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos abiertos a sus comentarios, estamos abiertos también a recibir propuestas de temas que quieren que apliquemos y la idea es ir haciendo crecer este espacio. Se encuentra, bueno, yo soy Armando Peña, justo en establecer contacto con ustedes y me encuentro con Adrián Flores. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien aquí desde la ciudad de Seattle. Tú estás en Cuernavaca. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo está Hey, Cuernavaca en este momento? Platícame. están, esto es un caos. Hace pocos días fue el anuncio de parte del gobierno federal de las fechas para llevar a cabo lo que se llama la nueva normalidad, Ok. los lineamientos, ¿no? Para poder regresar a la vida económica, social, etcétera. Bueno, parece como si ese plazo lo hubiera entendido la gente como ya acabó, ¿no? Ya acabó el COVID, ya acabó el confinamiento, porque si te asomas a la calle, hay mucha gente. Eh, o sea, ya me ha tocado ver ya me ha tocado ver como el regreso a la normalidad, lo cual es preocupante porque es como nos vamos a reinfectar, pero feo, ¿no? O sea, ya me ha tocado ver así filas para cosas completamente innecesarias, parejas besándose en la calle, grupos de personas corriendo, paseando sus perros, entonces es un poco curioso, ¿no? La manera en que procesamos la información, o sea, solamente nos activamos en la alarma, cuando parece como que ya viene la tranquilidad, es como sinónimo de, ya, luz verde, ¿no? Sí, ¿Qué tal está todo allá? siempre, bueno, paréntesis, siempre me ha parecido que para los mexicanos el significado de las cosas es como algo completamente distinto u opuesto a lo que deberían de significarse. O sea, como que siento que siempre le damos nuestra propia interpretación a las cosas. Por acá, en Estados Unidos, ¿qué te puedo decir? Tenemos completamente la discusión en este momento con cómo es que se va a reactivar la economía. Hay alguien que por ahí estaba comentando, ya están hablando, por ejemplo, de que podremos estarnos encerrando en 10 años de recesión a raíz de esto. Están mencionando la recesión de hace 10 años. Tenemos ya también la cuestión de la reapertura de la economía. Recordemos que aquí en Estados Unidos los estados tienen mucha mayor libertad en cuanto a cómo realizan sus tareas que los estados en México. Esto, recordemos, Estados Unidos es una federación con mayor federalismo que México, aunque México haya copiado su modelo de los Estados Unidos. Hay mucho mejor federalismo acá. Los estados en este momento están todavía discutiendo un poco cómo es que van a llevar a cabo esa apertura. Algo que estaba interesante que estaba pasando es que en Los Ángeles, por ejemplo, el presidente municipal de Los Ángeles está deseando mantener un poquito más todavía los niveles de control sobre la economía para evitar mayores niveles de brote de la enfermedad. Pero ya el Departamento de Justicia, una de las personas del Departamento de Justicia le llamó la atención y le dijo, oye, espera, me estás violentando las libertades individuales con esto. Hay una discrepancia, ¿no? Entonces, entre el discurso a nivel federal y cómo es aplicado en los estados, ¿no? Por lo que veo. Al ser el alcalde, en este caso, que es el presidente municipal, suena chistoso, el presidente municipal de Los Ángeles, eh, Sí, bueno, es una está palabra que es muy determinando mexicana, como ¿no? por su cuenta, ¿no? Que ya es momento y al mismo tiempo, pues eso entra en contradicción con un planteamiento más general o más federal, por decirlo de ese modo, de cuál debería ser la postura y los tiempos para. A ver, para situar un poco en contexto, en el caso de México, se señaló una fecha como ya de principio de reactivación, que fue el pasado 18 de mayo. Entonces, se elaboró, digamos, un plan que ha sido criticado por un lado, pero a fin de cuentas es un plan,
de fechas y tiempos y un semáforo de alerta para saber en qué condiciones se encuentra el país para reactivar o no determinadas áreas económicas o de convivencia social. Vamos a entrar en ese punto, lo vamos a desglosar un poco más adelante. Quisiera saber si desde la perspectiva de Estados Unidos existe algo similar, o sea, si Trump ha anunciado, por ejemplo, fechas tentativas o un modelo a seguir para reactivar al país, o más bien está sujeto a cómo están considerando los diferentes estados sus condiciones para volver a la normalidad. Sí, regreso a lo mismo del federalismo en Estados Unidos. Recordemos, aquí tenemos que hacer un pequeño apunte en cuanto a cómo se da el federalismo en México y cómo se da el federalismo en los Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos, cuando se da la independencia del país, son las 13 colonias las que forman una confederación y deciden conformar este país. De esa manera, en Estados Unidos siempre se ha respetado mucho y de una manera bastante importante lo que es la voluntad de los estados. En México es al revés. En México existía una colonia española y el federalismo se termina o se termina llegando a un sistema federal porque, pues bueno, la cercanía con Estados Unidos hizo que decidiéramos copiar ese modelo hasta cierto sentido, lo cual fue bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Trump como tal no puede poner lineamientos. Ok, interesante. Dentro de lo que es, eso sí, dentro de lo que es el federalismo estadounidense, obviamente hay cuestiones que le pertenecen a la federación realizar y reglamentar. Por ejemplo, claro que hay reglamentos nacionales en nivel de salud, por ejemplo, en nivel de transporte, en nivel de seguridad social. Y obviamente también están todos los reglamentos que pueda haber en cuestión, bueno, no reglamentos, más bien toda la cuestión del manejo de la justicia dentro de este país. Entonces, claro que la federación tiene un cierto poder, pero regularmente casi todas las cuestiones se le dejan a los estados. Entonces tenemos aquí que cada estado e incluso cada uno de los municipios o de los condados de este país tienen libertad para llevar a cabo las cosas dentro de sus propias agendas o dentro de sus propios intereses. Hay estados que ya están presionando porque haya una apertura, hay otros estados que están esperando un poquito más antes de la apertura y entonces más bien no es que Trump o tenga un calendario, sino que más bien es una cuestión de ver cómo es que cada uno de los gobernadores o cada uno de los presidentes municipales va a ir manejando esta cuestión. Muy bien. Suena muy caótico, pero bueno, o sea, es caótica la política estadounidense, ¿no? O sea, basta con mirar cómo son los procesos electorales. Pero claro, Lo o de sea, los aquí, votos, aquí ajá, tenemos que tomar en de cuenta grados que aunque estados. parezca caótica la política estadounidense, tiene una lógica dentro de su propia lógica. Bueno, suena medio raro lo que acabo de decir. Tiene una lógica dentro de sus libertades. A lo que voy es, las libertades que otorga o los niveles de libertad que las instituciones democráticas le dan a cada uno de los niveles de gobierno en este país permiten que funcione, porque a diferencia de México, no se está centralizando de todo el poder. En México siempre se centraliza el poder, ya sea en la figura del presidente o en la figura del gobernador. Entonces, siempre hay una excesiva centralización del poder en México. En Estados Unidos no. Eso a nosotros nos puede dar la impresión de caoticidad, pero no lo hay. No hay un caos como tal, sino que esa es la naturaleza de la política norteamericana, que haya demasiada libertad dentro de cada uno de los estados, porque vuelvo a repetir, los estados en Estados Unidos conforman a la federación. En México, la federación conforma al país. Es bastante distinto. Vaya. Eso explica varios fenómenos, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que en varios estados siga habiendo pena de muerte. Efectivamente. Ajá.
O sea, es esa libertad, ¿no? Estatal de definir. ¿El sistema de justicia todavía incluye este método o qué tipo de método? Vaya, Incluso, bueno. incluso se da, por Sí. ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Medicaid o Medicare, que son los programas, que es el programa que propuso Obama en su momento El para sector salud. darle seguridad médica a los norteamericanos, a pesar de que la legislación viene desde la federación, corresponde a los estados reglamentar de qué manera van a cobrar y de qué manera van a aplicar estos programas. Hasta ese nivel se puede llegar con la libertad del federalismo en los Estados Unidos. Ah, bastante interesante, ¿eh? Sí, es contrastante con cómo opera la política mexicana, que como mencionas es más centralista. Efectivamente. En el tema específico de lo que ha pasado en México, como les mencionaba la audiencia, bueno, se abrieron se generaron finalmente estos calendarios, este calendario en el cual se están estableciendo las fechas y los tiempos enfocados a lo llamado la nueva normalidad. Suena pomposo, es muy López Obradorista, ¿no? El llamar ya todo nuevo. Y se establece, como mencionaba, la fecha del 18 de mayo como el inicio de normalización en determinados municipios. O sea, resultaron ser como 250 y tantos municipios del país cuya afectación, que prácticamente no presentan casos de COVID y que no colindan con otros municipios que tengan casos de COVID. Entonces, son como los espacios aislados donde el riesgo de contagio es mínimo y en ellos pues ya se establece que puede llevarse a cabo activación económica sin mayor problema, ¿no? De todas las áreas prácticamente y bueno, queda sesgado elementos como la escolaridad, los espacios de reunión público, etcétera, ¿no? A esos municipios se les llamó los municipios de la esperanza, por lo mismo de cómo es la elaboración simbólica, ¿no? En el gobierno de López Obrador. Espera, Bueno, los municipios de la Esperanza, ¿a qué municipio se ajá, les denominó así? ¿Me puedes repetir? ajá, así lo denominaron, o sea, se activa el 18 de mayo en los municipios de la Esperanza. Ok. Ajá, La ajá, sí, sí, dialéctica de la cuarta es, transformación. ajá, efectivamente, es muy cursi, muy pomposa, muy rebuscada. Entonces, eh, las posteriores fechas ya obedecen hasta junio y van de la mano de un calendario, bueno, no de un calendario, perdón, de un semáforo que indicaría cuál es el grado de peligrosidad, por decirlo de algún modo, en torno a cómo se van a activar las diferentes áreas económicas o sociales, ¿no? Entonces va desde la alerta roja, que es en la que estamos actualmente, que implica pues no relaciones económicas que no tengan que ver con áreas o ámbitos esenciales, que implica distanciamiento social, que implica la sana distancia, que implica no clases presenciales, etcétera, ¿no? Y así va disminuyendo la peligrosidad hasta que llega al verde, en el cual ya en la fase final ya va a poder haber clases y reuniones no masivas, ¿no? La cuestión es que esto va de la mano, y esa es la parte interesante, porque sigue siendo un plan que está en el papel. O sea, México este fin de semana ya llegó al top 10 de decesos por COVID. Cuando el pico se estimaba para las primeras 2 semanas de mayo. Claro, que bueno, Entonces, recordemos que las estimaciones son solo eso, estimaciones. uh -huh. Y de hecho está curioso porque se le está atribuyendo este pico actual en este fin de semana, o sea, es en el que se han registrado el mayor número de decesos desde que empezó la pandemia en México. Bueno, se le ha atribuido a cuestiones como la celebración del 10 de mayo. O sea, de que sí, la gente salió, la gente fue a contagiarse, pero durísimo. Y entonces tenemos el pico que no se vivió, o que sí se vivió, pero más reducido, con menor afectación
en otro nivel. Entonces, eso implicaría que probablemente este mismo calendario pues se aplace, porque estaba basado en una realidad que ya se movió. Eso por un lado. Por otro lado, está la cuestión de que para que se lleve a cabo dicha activación de los sectores económicos, implica que se regulen estos mismos. O sea, ya no va a depender tanto de la cuestión de qué tan esenciales son para este momento, ¿no? Sino que también tiene que ver con que las empresas tienen que entrar a una normativa a través del gobierno para acatar las políticas de seguridad. Y eso, pues, abre la duda, ¿no? De cuántos negocios o cuántas empresas sí le van a entrar a medidas que son clave, como mantener distanciamiento social en las áreas de trabajo. Sanitizar los accesos, por ejemplo, poner tapetes desechables que están pensados para que diariamente estés cambiándolos o cada tantas horas estés cambiándolos. Que los accesos esté diferenciada la entrada de la salida a la fábrica o negocio. Que dentro del mismo local haya separación entre las personas que evidentemente van a llevar cubrebocas, no van a traer barba, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. El contar siempre a la mano con gel antibacterial, etcétera. Entonces son como muchos factores que si tú quieres que se abra ya tu negocio en un momento del semáforo en el que ya tu actividad económica esté, digamos, sea viable que se lleve a cabo, de todos modos tienes que obtener ese permiso del gobierno para que puedas abrir. Entonces también hay ese otro factor, porque cuántos realmente le van a entrar y cuántos pueden o están en condiciones para. Pero espérame Entonces, tantito, este permiso tienes que cumplir con ciertas uh-huh, condiciones. ¿Y este permiso uh-huh. va a ser un permiso de salubridad? No queda claro, ¿eh? Ese es otro de los problemas en este asunto. No queda claro, o sea, porque todo eso a través del portal. Entonces tú en el portal te registras y pones así como, quiero que se abra mi negocio, es de este giro y tengo esas condiciones. Me imagino que te pedirán pruebas de algún tipo y yo creo que hasta ahí queda, ¿no? Pero no sé si en algún momento dado eso lleve a que te hagan revisiones sorpresa o que debas tener impreso o algo así ese permiso. Entonces, digo, hay que hacer el trámite como para saber cuál es la normatividad. Entonces ahí entramos en otra dimensión, porque bueno, estas medidas obligan a transformar también los espacios de trabajo y las relaciones de trabajo. Y y abre debate sobre si los diferentes tipos de negocios están preparados para eso. O sea, ¿cómo podrías generar ese tipo de condiciones de salubridad en una fonda, por ejemplo? O sea, donde tienes a 3 personas en la cocina, que es un espacio reducido, ¿cómo logras que tengan distanciamiento social entre ellos, no? Entonces, ese tipo de factores. Recordemos que en México se viven condiciones graves de subempleo y se viven condiciones adversas en cómo se llevan a cabo las actividades económicas. Entonces, también queda medio en el papel esto de que pueda llevarse a cabo esa normalización. Entonces, ese es otro factor. Y un tercer factor, y entramos al debate, es que obviamente están empezando a darse también en México los diferentes piques entre gobiernos estatales, gobiernos municipales y gobierno federal. De lo mismo, estados que ya quieren reapertura. Y pues como todo está centralizado, están basados en los estudios que está llevando a cabo CONACYT acerca de ellos son los que están determinando en qué fase del semáforo estamos. Pero se le está acusando al gobierno federal de tener discrecionalidad con los métodos y con los mecanismos. Entonces, que realmente no hay un acceso confiable de la información. Entonces, está bastante complejizada la situación. O sea, en teoría hay un plan. Y eso es bueno que hay un plan. Pero en la práctica no sé qué tan viable vaya a ser, ¿eh? Ok. Y de hecho ese es el motivo por el que estamos hoy, ¿no? La nueva normalidad y la manera en cómo se están haciendo estas cosas. ¿Cómo sucede que
sorprende esta pandemia de la noche a la mañana? Yo quiero poner algunas cosas sobre la mesa primero. Sabemos perfectamente que los virus son una amenaza constante. En este momento, por ejemplo, acabo de leer una nota, hay un virus que está atacando a las poblaciones de conejos salvajes de Norteamérica. Pero se habla de que ese mismo, bueno, no ese mismo virus, sino de que de que mismamente un virus atacó a las poblaciones de conejos hace 20 años, o bueno, 30, en 1980. Bueno, esos ya son 40 años, de hecho me estoy quedando corto. Entonces, si podemos ser sinceros y tener una mente científica, sabemos que los virus y que las bacterias y que esta clase de brotes de enfermedades golpean a la naturaleza en todo momento. No es como si de la noche a la mañana hubiera surgido un coronavirus y fuera la primera vez que una pandemia brota en este mundo. La diferencia yo creo que la podemos aplicar o la podemos empezar a analizar desde hace, ¿qué sería? Como 100, 150 años en que descubrimos la existencia de microorganismos. 100 años en que descubrimos que podíamos fabricar vacunas. 100, no sé, 80 años en que descubrimos todo lo que es la epidemiología y lo demás. A lo que quiero ir con todo esto es que de repente se nos olvida que vivimos en un universo natural, donde esta clase de cosas suceden, son reales, han estado siempre ahí, están aquí con nosotros y van a continuar estando después de que nosotros nos vayamos. Entonces, cuando empezamos con esta cuestión del coronavirus y de repente decimos, bueno, es que nos tenemos que cuidar porque es real. Pues sí, es real. Todos los virus pasados han sido reales. La viruela, la varicela ha sido real y bueno, en el caso de la viruela y de la varicela hemos tenido la fortuna de que les hemos podido dar vuelta. También le hemos dado vuelta al polio, al sarampión, a quién sabe cuántas enfermedades. Claro que son reales, pero es claro también que en un sistema natural, bueno, no en un sistema, en un universo natural donde vivimos, siempre va a seguir brotando, siempre van a seguir brotando esta clase de virus. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos considerar, por ejemplo, que lo que está sucediendo es que nos estamos alarmando y más que estarnos alarmando, se están creando dialécticas que alarman a las personas? Que quizás en su afán por simple y sencillamente comunicar, porque de repente es muy fácil decir que los periodistas pues alarman o inventan o dicen cosas, pero a lo mejor el periodista en el momento en el que está diciendo lo que está diciendo no lo está diciendo con la finalidad de alarmar, él solamente lo está diciendo con la finalidad de comunicar, aunque lamentablemente no haya pensado en que la manera en cómo formuló las cosas va a terminar alarmando. Entonces, esta nueva normalidad a la que vamos a entrar y a la que se supone que nos van a obligar a entrar hasta cierto punto, ¿qué tan real es y qué tan producto puede ser de nuestras, no sé, chaquetas mentales? Bueno, ahí son varios temas, ¿no? Por un lado estás tocando el tema de la percepción social de la problemática. Y ahí pues tienes como diferentes realidades. O sea, la fortaleza de que se haya podido combatir efectivamente muchas enfermedades que eran un azote durante siglos, pues fue por la inmunidad de rebaño. O sea, el hecho de que se vacunara a la gente, el hecho de que se pudiera minimizar el número de contagios, ¿no? Mientras que en la actualidad, o sea, en este momento preciso específicamente, y hablando del COVID, pues hay mucha gente que piensa que no existe. Entonces ahí tienes un problema. O sea, más allá de lo que diga el comunicador o lo que diga el gobierno, bueno, es un hecho que está ocurriendo esta pandemia, porque no es solo México y porque se puede seguir en tiempo real cómo cada país ha estado
actuando en ese asunto. La cosa es, si la gente no pone de su parte, pues es ahí donde todo se complica. O sea, probablemente si se hubiera respetado, por un lado, la cuestión como del aislamiento, ya estaríamos en otra fase, pero no es el caso. O sea, sí es real que mucha gente piensa que el COVID no existe. Es un invento del gobierno, etcétera. O sea, es una broma, pero este tipo de cosas como lo de está contagiado por las antenas 5G, pues hay gente que lo cree. Entonces, ahí las acciones individuales están perjudicando el proceso social más viable o más óptimo, ¿no? Para retomar ciertos elementos de normalidad. Ahora, por un lado exponías también la cuestión de siempre estamos expuestos. Sí, sí lo estamos. ¿Cuál es la diferencia con el COVID? La agresividad y la mortalidad y el hecho de que ataque a determinados grupos, el feo, ¿no? Entonces, eso sí lo separa de otro tipo de enfermedades que son muy contagiosas. Eso lo vuelve un problema, lo vuelve una emergencia sanitaria y lo vuelve un problema internacional. La otra es que es muy contagioso. Entonces, sí, es muy diferente a otro tipo de brotes en ese sentido, porque sí los efectos son de una pandemia. Entonces, enfermedades tenemos todo el tiempo, pandemias no. Entonces ahí habría que ver. Ahora, la cuestión como de retomar la normalidad, pues, o sea, por supuesto que es viable, ¿no? Pero los tiempos de las sociedades o los tiempos de los países o los tiempos de la economía no necesariamente van de la mano de los tiempos que se requieren para sobrellevarlo. Y ahí es donde otra vez es el ciudadano y es el ser humano el que está imponiéndole su agenda a algo que no pertenece a una agenda humana tal cual. Claro. Sí, son curiosos los comportamientos. Acabo de ver un video de... Ya finalmente empezó la distribución de cerveza en el norte del país. Okay. Y, ajá, o sea, a lo mejor no te enteraste por estar allá en Seattle, pero como no es una actividad esencial, la producción de cerveza, y como no es un producto esencial, pues se decidió suspender la producción. Lo cual, pues ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, hace pensar si no forma parte de las necesidades básicas del mexicano, porque nos acabamos las reservas de cerveza que había para todo el país, las sacamos en un mes. Entonces, pues empezó a aumentarse los precios de quienes pagar previamente y ¿Puedes la gente estaba repetir lo último? dispuesta a pagar. La gente estaba dispuesta a pagar precios altísimos por un 12 de latas, ¿no? Reactivaron ya en algunas partes del país la producción de cerveza. Y entonces hace rato me toca ver un video de cómo en el norte del país hay filas kilométricas en los Oxxos para comprar cerveza. Y hay uno así que es muy contrastante, dramáticamente hablando, porque hay una enfermera que se pasea enfrente, prácticamente llorando, así de, nos estamos arriesgando, así en los hospitales, nos estamos arriesgando a contagiarnos, mis compañeros están arriesgando la vida y la gente está aquí comprando chévere. Entonces es como, güey, ahí es son diferentes visiones de la realidad, pero te conllevan, pues, riesgos innecesarios. Mira, yo creo que también ahí tendríamos que empezar a migrar ciertas opiniones o ciertas visiones con respecto a cómo hacemos las cosas. O sea, en este momento yo me encuentro laborando también en un hospital. Entonces, el hecho de yo estar laborando en un hospital me hace darme cuenta de lo que es esta dialéctica o este discurso médico donde lo que te interesa antes que nada es salvar la vida. Entonces, ya me ha tocado presenciar un par de ocasiones en que se declaran códigos donde hay un paro respiratorio, donde hay un paro de corazón, donde, o sea, está en riesgo la vida del paciente y corremos todos a atender al paciente para salvar su vida. Lo cual
Claro, es la intención, o al menos eso es bajo lo que se fundamenta la ciencia médica, salvar la vida. Pero a mí me hace cuestionarme también hasta cierto punto es, ¿qué tanto puedes llegar o hasta dónde tienes permitido o qué tan ideal es continuar en esa persecución de salvar la vida? O sea, puedes llegar a caer en situaciones donde por más que estés salvando la vida, estás arriesgando, por ejemplo, la integridad física del paciente, porque el paciente va a terminar perdiendo una extremidad, puede que termine perdiendo su capacidad intelectual, puede terminar perdiendo otras situaciones. Entonces, se le está dando demasiado valor a la vida, pero a la vez no se está valorando todo lo demás que el paciente necesita para vivir. Ahora, bueno, eso es como en un caso bastante particular. Ya viéndolo desde este punto de vista del COVID-90, perdón, del COVID-19, ya le quiero, ya le quería poner una versión demasiado elevada. Este, ¿Hasta qué punto podemos permitirnos también nosotros seguirle jugando a que podemos impedir enfermarnos y podemos impedir morir de alguna enfermedad? ¿Sabes? O sea, Bueno, es demasiado, es algo que se me hace demasiado complicado y demasiado pretencioso. No podemos ser perfectos y y en nuestro intento por evitar estas cuestiones, terminamos cayendo en situaciones que nos terminan acarreando otros problemas. Cuando, por ejemplo, podríamos, y esto es una opinión bastante impopular, matarlos a todos. permitir que las cosas ocurrieran de una manera más orgánica. Yo difiero. Yo difiero porque, o sea, justamente el, uno de los hechos que quedan claros como a partir de esta circunstancia de COVID es cómo sí seguimos siendo pues un organismo dependiente del desempeño de otros humanos. O sea, eh, sí, sí es importante salvar esas vidas, sí es importante el desarrollo médico para combatir este tipo de pandemias, porque efectivamente no es algo que va de la mano, es la subsistencia de la especie. O sea, aún si la gente está arriesgándose, pues es el objetivo final, pues es la subsistencia de la especie humana. Entonces eso es, a mí me parece, es irrebatible. Eh, si el humano, o si ciertos humanos no toman en cuenta esos esfuerzos o no valoran esos esfuerzos o no valoran su propia vida, bueno, eso es punto y aparte. O sea, pero inclusive esas vidas impactan en el sistema inmunológico de la humanidad. Claro, la Forman inmunidad parte de de. rebaño hasta cierto punto. Entonces, pues sí, o sea, ahí más bien lo que yo me preguntaría es, eh, ¿qué tan, ¿qué tan loables son las medidas que han tomado otros países, donde tal cual te arrestan si te ven en la calle haciendo nada, o donde este, o sea, hay una penalización directa sobre los ciudadanos por faltar a este tipo de reglas, ¿no? Que serían difíciles de aplicar en un contexto como el de México, ¿no? Donde pues tienes de las mayores tasas de desempleo y subempleo y la gente vive al día, entonces es pedirles demasiado a las personas que se queden en su casa cuando tienen que trabajar. Pero para cuestiones no esenciales, pues sí sería como qué tan, o sea, qué tan descabellado es que un Estado penalice a las personas que estén perdiendo tiempo en la calle, por ejemplo. Entonces ahí, porque justamente pone en una encrucijada pues la inmunidad de toda una zona. O sea, la afectación no es nada más esa persona. La afectación es, vuelve a su casa y contagia a las personas pues, contagia a los ancianos, contagia a los grupos vulnerables que no han salido. Y eso es grave. O sea, ahí estamos viendo cómo las decisiones individuales afectan o pueden llegar a afectar a toda una zona geográfica amplia, inclusive a todo un país. Entonces, esas medidas punitivas se podrían considerar en un momento dado, pues, autoritarias, pero no sé. O sea, yo llevaría el debate como a esta zona. Bien, de hecho, está muy bien que estés llevando el debate a esa zona porque sí están sucediendo cuestiones
principalmente en Asia, ya están empezando a demostrarnos, los asiáticos, digo, benditos sean para esto, ya nos están empezando a demostrar cómo es que se puede llevar a cabo esto de la nueva normalidad. Estaba leyendo anoche, por ejemplo, no lo sabía, hay en China ya algo así como una tarjeta que es en realidad debe de ser una aplicación que tú descargas en tu teléfono. Entonces, cuando tienes esta aplicación en tu teléfono, tú estás ya sea libre del COVID o infectado por el COVID. Entonces, ahora, si tú eres alguien que está libre del COVID y te acercas a una persona que está infectada por el COVID, tu tarjeta inmediatamente cambia a rojo. Por eso se le Entonces, contagian. cuando viajas, te pueden revisar la tarjeta y decir, a ver, espérame tantito, tú estuviste en contacto con alguien que estaba enfermo de COVID, a ver, espérame, cuarentena. Esa es una. Otra, por ejemplo, que están aplicando en Corea del Sur. Tienen una aplicación, no sé precisamente cómo esté funcionando esa aplicación, pero obviamente ya todo está funcionando por medio del teléfono, del smartphone. Por medio de esta aplicación, lo que están haciendo es que puedes localizar las personas que están infectadas por COVID en tu barrio. Puedes saber a dónde fueron, de dónde vinieron, incluso dónde están caminando en este momento. Esa es otra. Una más, por ejemplo, en Taiwán, en las universidades, a la entrada, y bueno, esto es algo que se ha vuelto generalizado en varias partes del mundo, a la entrada de las universidades, revisión de temperatura y después entras a una aplicación, informar algunas cuestiones y puedes ingresar a la universidad. Entonces, lo que de repente me parece bastante interesante en todo esto es que se están empezando a aplicar modelos y se están empezando a aplicar cosas que a todas luces nos hacen pensar que estamos entrando en una nueva normalidad, pero no una nueva normalidad, más bien en una nueva autoridad, en un nuevo estalinismo hasta cierto punto. Es que, bueno, a ver, los mecanismos de control son eso, o sea, es una estructura. El cómo utilices esa información o el cómo se puede impulsar el agrupar la información de estas personas para un fin político en específico es lo que determina el carácter de un régimen. O sea, por ejemplo, si para bien o para mal estos modelos están llevando a China a que salga del espectro del COVID, pues eso es bueno. Pero si se utiliza en un momento dado como una medida de discriminación o de segregación o de autoritarismo o de imposición o te sirve para eliminar enemigos políticos o te sirve para erradicar ciertas zonas que te generan problemáticas, o sea, ahí ya hablamos de otra cosa. Pero no depende del mecanismo tal cual, o sea, es tecnología. Claro. Y la tecnología puede ser ocupada de una forma o de otra. Entonces Entonces, aquí no estamos hablando de que la maldad la tenga la tecnología per se, sino el no, uso que se le da a esa tecnología. en efecto, o sea, mira, si puede identificarse quién tiene COVID en China, o sea, o a través de lo que mencionabas de la tarjeta, y eso implica que las personas, porque también es de abajo hacia arriba, implica que las personas guarden su distancia o que la misma persona esté en conocimiento de que está enferma o de que estuvo enferma y tenga su distanciamiento, pues bien, ¿no? Si eso te lleva a linchamientos públicos, ahí es pedo, ¿no? O sea, si es, ok, el vecino tiene COVID, vamos a matarlo. No, o sea, como que depende cómo se utilice. Aquí en México, sin contar con esas medidas tecnológicas, ya hubieron casos en los que ha habido linchamiento de médicos, y ya ni los rocian cloro. Entonces, digo, no va necesariamente de la mano de los recursos tecnológicos o de las medidas de control que tengas, sino del tipo de gobierno que tienes y de la cultura. Claro. Entonces Que son bueno, muchos estamos hablando factores de ahí. China.
Ajá, Se te olvida que estábamos hablando originalmente de China. Bueno, también metí a Taiwán y ajá. a Corea, que son países afortunadamente bastante libertarios, pero el primer país del que hablé fue de China y la verdad es que da miedo. Y Ujú, es bastante interesante porque, por ejemplo, cuando estás leyendo la entrevista que le hicieron a uno de los funcionarios chinos, déjame ver si la puedo sacar por aquí. ujú. Ayer, la manera en cómo se comunica el funcionario chino, tú te das cuenta perfectamente de cómo es que tienen esta cuestión bastante diplomática, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver, ya tengo aquí la entrevista. Es el virólogo, no es un político, es el virólogo Xiao Yiming. Xiao Yiming. Entonces, nada más alguna pregunta por ahí. Déjame buscar una en particular. Me encanta la manera en cómo responden los chinos. Tienen una manera bien particular. No lo sé, no sé si sea parte de su formación comunista o de su formación diplomática. Ujú, ujú. Ok, mucha gente fuera de China piensa que el país en sus primeros días no fue muy honesto acerca del problema y que incluso castigaron a los doctores que hablaron. Es cierto que castigaron a doctores y tal parece que incluso ejecutaron a dos, si no me equivoco, No, no sin, sabría corroborar esa información. sin haber compartido de inmediato la información o el hecho sobre el nuevo coronavirus y además tardándose en compartir la secuencia viral y escondiendo el hecho de que por semanas había una transmisión de humanos a humanos. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de este criticismo? Es la pregunta que le hace el entrevistador. Entonces, esta persona dice, bueno, los primeros 3 casos de la de neumonía desconocida fueron reportados por el doctor Shang Yixian el 27 de diciembre de 2019. La ciudad de Wuhan, el gobierno condujo una investigación de la epidemia y anunció 27 casos de neumonía con una causa desconocida. El 31, la ciudad informó al público que dejaran de reunirse y que empezaran con el distanciamiento social. Dice, China fue el primer país que fue golpeado primero, pero cuando tú eres golpeado primero, te mueves de desconocido a desconocido y después de desconocido a reacción. Te toca Ujú, mucho más tiempo. Primero tienes que descartar las otras cuestiones desconocidas de virología o de bacteria y después tienes que entender qué es lo que está pasando. Para todos los demás es completamente distinto. Como que de repente pareciera que China está tratando siempre de siempre está tratando de ponerse en una situación distinta. Para todos los demás países es completamente diferente. Desde que ellos ujú. comenzaron con una enfermedad conocida y con un conocimiento preliminar acerca de cómo manejarlo, aunque insistas en que China se tardó en 1 o 2 semanas, otros países se tardaron 4, 6 u 8 semanas. Ujú. Y esa es En efecto. precisamente mi queja que tengo contra China. O sea, sí, tienes toda la razón. Tú te pudiste haber tardado nada más 2 semanas y México se pudo haber tardado 16 semanas. Ujú. Pero yo sigo sin entender por qué dentro de tu sistema comunista, bueno, el comunismo no tiene nada que ver con esto, pero dentro de tu partido, ¿por qué sigues ocultando información y por qué sigues castigando a quienes están dispuestos a compartir esa información? Ujú. De hecho, se Entonces, supone que también hubo, fueron obligados a salir corresponsales de agencias de información extranjeras. efectivamente, Sí, pues es un manejo discrecional, ¿no? A partir de un régimen específico que tiene en un primer término pues, sí, el control de su población. O sea, nada más te define cómo es el carácter de ese régimen político. Entonces, yo no le veo más, más lectura. ajá, o sea, no, bueno, no desde una perspectiva como conspiracionista ni nada, o sea, es China siendo China. Claro, Ajá. efectivamente eso es, pero
ese es el problema que yo tuve en un principio, porque en un principio yo también estaba pensando, por ejemplo, en que al final del día era China siendo China. Y pues ya Ujú, sabemos que China es un país autoritario y ya sabemos que en China las cosas no se discuten, ujú, perdón, las cosas nada más se castigan, se ujú. reprimen y vámonos con lo que viene. Entonces, Ajá. desde ese punto de vista, yo no veía que hubiera una conspiración. Sigo sin creer del todo en la cuestión de la conspiración porque vuelvo a lo mismo. No creo que la conspiración anteceda al hecho natural. Sin Ujú, embargo, tomando las cosas como de una manera seria, podemos considerar que ya se sabía y ya se tenía plena idea de que algo como esto podría suceder. Entonces, ujú, si tú estás en plena conciencia de que algo como esto puede suceder, puede ser que no tomes cartas en el asunto, está bien, pero ¿qué tanto de eso nos deja la capacidad de pensar que si no tomaste cartas en el asunto es porque estás esperando que esto suceda para que tú puedas hacer otras cuestiones? Caso, por ejemplo, obligar o forzar a la sociedad para que ellos mismos generen esos sistemas, perdón, esos mismos sistemas de control social que se están generando. Porque obviamente muchos de estos sistemas de control social que se están generando actualmente no vienen desde el gobierno, vienen desde empresas de tecnología que tienen la ujú, capacidad de proveer esa tecnología y de proveer el desarrollo para generar estas armas o estas herramientas de control social. Entonces, de repente ujú. pareciera ser, si yo fuera un reptiliano, que de repente digo, bueno, No lo soy. voy a dejar que se infecten los humanos, voy a dejar que les pegue una pandemia y cuando les pegue una pandemia voy a aprovechar el hecho de que ellos solitos van a empezar a generar esas herramientas de control social. Ujú. Sí, eso sería un tema muy, sería una prioridad dentro de la agenda reptiliana para el 2020. Mira, obviamente hay un beneficio de la crisis y eso, o sea, se va a ver en cómo es el post del COVID en diferentes países. O sea, yo soy de la idea, por ejemplo, de que en Estados Unidos Trump va a capitalizar electoralmente la crisis a través de la desinformación y a través de la política de miedo. Entonces, en el caso de China, probablemente se refuercen los mecanismos de control y además se afiance su poderío económico en la zona y en el mundo. O sea, va de la mano, o sea, es de nuevo el potencial humano para beneficiarse dentro de una crisis, ¿no? Y es lo que hemos visto históricamente, la industria de guerra, por ejemplo, por supuesto, se beneficia de que haya crisis. Eh, en ese sentido, bueno, creo que justamente el caso de China requiere un tipo de investigación específica de cuánto es lo que tenemos de percepción de cómo funciona ese país y cómo funciona su gobierno, a cuál es la realidad, porque también tenemos eso, estamos influenciados y estamos informados por medios orientados hacia políticas occidentales ultracapitalistas. Entonces, es bastante viable que sean exagerados algunas posiciones. Hay cosas inclusive que entran en el terreno de la ciencia ficción. O sea, este filósofo chino, que bueno, coreano me parece, que estaba haciéndole la réplica a Zizek acerca de lo del COVID, hablaba de que algunas de las medidas que permitieron eh, poder sesgar o poder evitar la propagación masiva del COVID es a través de que las cámaras, se cayó, no se cayó, Aquí se cayó. estoy, aquí estoy. Ah, ahí estás, ajá. A través de que las cámaras de vigilancia permitían detectar emisiones de calor y podían darte una idea de qué personas podían estar infectadas por tener fiebre, etcétera, ¿no? Suena a algo del terreno de la ciencia ficción. Entonces es como, ¿qué tanto de esa información es real? O sea, ahí necesitamos corroborar con, efectivamente, corresponsales que estén allá, con agencias de noticias y que sea una información imparcial, porque es lo que nos pasa con este tipo de países, ¿no? O sea, casi nadie habla, por ejemplo, de la labor que han hecho en Cuba, ayudando a otros países, brindándoles atención médica, mandando doctores, etcétera, ¿no? O de que mantuvieron baja su tasa de mortalidad
porque justamente la información que siempre recibimos va orientada ideológicamente a pensar que estos países están mal. Entonces ahí estamos entrando en otro terreno completamente, que es el terreno ideológico y la capitalización ideológicamente de la crisis para afianzar o reforzar ciertas ideas preconcebidas por gobiernos o que los gobiernos buscan específicamente propagar entre su población. Hola. Perdón, sí se cayó. Ajá. Sí se había caído. Te dije que se cayó. Pero sí, bueno, definitivamente es una cuestión ideológica, ¿sabes? Ahora, depende también mucho dependería también mucho de ver, esa ideología controla países. Una de las cuestiones y uno de los motivos que a veces siempre me he cuestionado con China, por ejemplo, es ¿por qué es que termina funcionando el sistema comunista dentro de China? A pesar de que tuvieron una revolución que los llevó hacia el republicanismo, que fue una revolución de hace ya casi unos 100 años, ¿por qué es que volvieron a caer en un sistema totalitario? Habían logrado librarse del imperialismo y terminan cayendo en un sistema totalitario. Hay personas que pueden afirmar a veces, por ejemplo, y se ha dicho esto de la diferencia entre la mentalidad occidental y la mentalidad oriental, que el oriental no tiene esa mentalidad tan individualista o tan individual que tenemos los occidentales, que piensan de una manera a veces más comunitaria. No sé qué tan cierto sea esto y no tengo las bases para poderlo afirmar o negar, pero si podemos pensarlo desde ese punto de vista, podrías decir, bueno, entonces, si eso es cierto, un sistema como un imperio o como un sistema comunista puede funcionar de una mejor manera porque siempre es más fácil imponerle a personas que piensan de esta forma que imponerle a personas, por ejemplo, los que tenemos una tradición más occidental que pensamos más en el individualismo. Pero si, bueno, no pero si lo ves desde este punto de vista, entonces obviamente va a haber diferentes maneras y diferentes enfoques en cómo se van a abordar esta clase de cuestiones en los diversos países. En China, por ejemplo, existe una mayor facilidad y una mayor capacidad para poder imponer situaciones o leyes o reglamentos sobre la población, mientras que en países como Estados Unidos o europeos no va a existir esa facilidad. No lo sé. Yo creo que viene determinado también por el sistema económico. O sea, esta percepción que tenemos de que la mentalidad occidental es más individualista, bueno, o sea, habría que matizarla, porque más bien el modelo económico es una tendencia a la individualización. O sea, el capitalismo es así. O sea, justamente esta cuestión de la nueva normalidad, como sea que se lleve a cabo tanto en México como en diferentes países del mundo, implica un choque entre el modelo económico y las condiciones de vida. O sea, estamos justamente se busca a través de los modelos económicos que tenemos, pues sí que las personas convivan en transporte público atestado. Estamos buscando ese tipo de interacciones como modelo económico. O sea, buscas tener una fábrica llena de trabajadores, buscas tener una maquila, ese tipo de cosas. O sea, cómo eso se va a transformar cuando en la realidad social eso es peligroso, pero al mismo tiempo eso es el modelo económico. Entonces, ahí es donde van a chocar cosas. En Estados Unidos, lo que te decía de hace rato, del debate que mencionaba yo, no, Oliver, acerca de ya quieren que haya deportes de contacto, ya quieren que haya deportes televisados, forman parte de su realidad, ¿no? Pero implica una movilización de capital humano, de equipo humano, que contraviene. Si el objetivo es terminar con la pandemia, contraviene con ello, pero forma parte de la vida de. Pero la gente no está pensando en eso, están diciendo, quiero tener fútbol americano. Entonces ahí esa individualidad o ese egoísmo personal no necesariamente viene del individuo,
viene desde el sistema económico. O sea, eso es marxismo, a fin de cuentas. Es cómo el sistema económico está generando transformaciones en la ideología. Entonces creo que va más bien de la mano con eso. Si la ideología en China es de otra índole, es más viable que todos se encierren en su casa. O sea, ya sea por un mandato gubernamental o etcétera, pero lo están haciendo. Mientras que es mucho más complicado en países hiperconsumistas, que China también es superconsumista. O sea, también ahí tenemos una idealización de que es comunista, no, son supercapitalistas también, pero la ideología es de otra índole. En el caso de México, estamos viendo gente arriesgando su vida por qué. Entonces, eso te lleva a pensar así de, bueno, si estamos como en determinado sistema económico, pues, muy, muy particular que conlleva a ciertas dinámicas sociales. Y me envías una foto de una niña con una careta. Sí, Con, espérate, de eso lo iba a sacar yo ahorita, termina primero. bueno, eso era como el punto culminante. O sea, no necesariamente es una cuestión de individualismo. Tiene que ver con una cuestión de sistema económico. Pensemos, por ejemplo, cómo se impulsa en países en desarrollo el que constantemente hay eventos masivos. O sea, tenemos siempre estadios llenos, tenemos partidos de fútbol, o sea, convivencia social fuerte, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo festivales, tenemos conciertos, etcétera. Toda una industria enfocada en meter eh, miles de personas en un lugar y venderles un montón de que ver. Entonces, eh, la nueva normalidad implicaría que por lo menos durante un tiempo este tipo de eventos que forman parte de los procesos económicos, pues que simplemente no se puedan hacer. Claro. E implicaría también que el abrir un negocio no sea nada más como me consigo una licencia de funcionamiento o doy un soborno y puedo abrir en esta zona, sino implicaría una inversión fuerte en cuestiones de seguridad, e implicaría también cómo las personas concienticen hasta cierto punto cuál es su grado de exposición a otras personas, porque ya lo pudimos ver cómo el contacto también puede ser nocivo. Eh, en una sociedad en la que nos abrazamos por todo. Entonces, eso implicaría como cómo se van a transformar las relaciones sociales, cómo se van a transformar las relaciones laborales, económicas, cómo se va a transformar el concepto de lo que la gente hace. Creo que ese es como uno de los temas ahí de fondo al hablar de esta vuelta a la normalidad. Porque el COVID va a estar aquí por lo menos un buen tiempo. O sea, aún teniendo la vacuna y que sea aprobada que esté lista para distribuirse, en el tiempo en el que lo hacen, de todos modos vas a seguir teniendo contagios y de todos modos va a haber un riesgo de recontagio y de picos y de saturación del sistema de salud. Y eso no solamente va a pasar en México, eso va a pasar en todo el mundo. Entonces ahí es un choque entre cómo lo que te indica el modelo económico, que es la normalidad, y el modelo económico te está indicando, la normalidad es que puedas salir a consumir lo que te da la gana y que puedas salir a reunirte con las personas cuando te dé la gana, mientras tengas los recursos para hacerlo. Entonces, ahí es contrastante, ¿no? Porque lo que está indicando el devenir es que quizás no deberíamos hacerlo por un tiempo. Ok, vamos a la foto de la chica con careta. Ok. Entonces, ya la tengo aquí lista para agregar. No me gustan estos programitas de transmisión digital porque no tienen como que el encanto ya quizás de un programa. Entonces me vas a ver así como, me van a ver aquí como lo estoy haciendo más pequeño. Pero tú ya la tienes la imagen ahí, ¿no? Ajá, sí, ya pude verla. Yo ya la tengo aquí por un lado. Entonces, si te haces hacia tu derecha un poquito para que se vea tu rostro. Ándale, un poquito más a la izquierda. Ándale, ahí estás. Ahí estás encuadrado. Tenemos la foto de la chica está por el otro lado y tú estás aquí. Okay. A ver, ¿qué Muy podemos bien. decir de esto? O sea, ya están empezando a diseñar caretas para niños. ¿Qué onda con esto? Pues capitalismo, capitalismo, papá. Pero Vamos no a. lo sé, esto no me parece capitalismo, o sea, está hecha con foamy, yo creo que agarraron como que una botella de PET, o sea, es algo que hizo una niña de puericultura, te lo juro.
No, bueno, la cuestión es que obviamente no cumple las condiciones sanitarias. Está divertido cómo la gente ha tratado de personalizar como su imagen de aún en medio de la crisis, ¿no? O sea, tienes que estar en tu casa, pero, o si vas a salir tienes que estar con cubrebocas, pero quieres de todos modos que te represente. Entonces, Claro. eso es interesante y está lindo. Entonces, pero espérame tantito, o sea, ¿tú crees que esto podría convertirse en la nueva moda definitivamente? Ya no hablemos de nueva normalidad, porque eso de nueva normalidad a mí la verdad es que no me agrada nada. Yo lo veo más bien como una moda. ¿Qué onda? O sea, ¿tú crees que vamos a ver los siguientes años, quizás 5, 10, 20 años, a las personas haciendo esto parte de su normalidad? ¿Parte de su normalidad, parte de de su moda? Es muy arriesgado dar un pronóstico en ese sentido porque a fin de cuentas va a ser una consecuencia directa de qué tan peligroso es el contacto y qué tan peligrosas sean las condiciones de vida una vez que la gente salga de casa. O sea, porque, bueno, o sea, hay los ejemplos de otras pandemias, ¿no? Históricamente hablando, pero pues no existían las condiciones actuales en las que, por ejemplo, alguien con los recursos puede viajar por el mundo y ser un poco de contagio. O sea, eso no pasaba. O sea, el grado de integración de países que tenemos ahora y facilidades de comunicación entre diferentes realidades, eso no pasaba. También las tasas demográficas. Entonces, eh, ahorita estamos todavía en el planteamiento de, bueno, o sea, pasa esta ola y todos podemos volver a la normalidad, ¿no? Pero no sabemos cómo realmente puede haber los contagios o cómo de verdad va a formar parte de la realidad social. Ahora, yo creo que por lo menos, sí, un par de años, pues va a ser una constante, ¿no? Como que ya a partir de esta fase y de esta crisis, pues se dé una concientización de todo lo que implica el contacto entre personas. Algo a lo que estamos muy habituados, ¿no? O sea, a lo mejor podemos llegar a un modelo en el que solamente te estrechas la mano a quien realmente quieres o confías, ¿no? Entonces, puede ser. O sea, hay muchas cosas que tenemos normalizadas culturalmente que, o sea, a lo mejor van a cambiar y pues no vamos a saberlo hasta que estemos ahí, hasta que veamos realmente cuán peligroso es acercarse a alguien. Ok, tengo otra Y, imagen. ajá, a ver, la checo. Te la estoy mandando. Uh-huh. ¿Ya la tienes ahí? Estoy a punto de verla. A ver, aquí está. Ajá, ok. Esa es una captura Direct sobre el esa es una coronavirus, captura un de golpe de pantalla. paga el capitalismo. Sí, ya la vi. Esa es O una sea, captura de se pantalla. adapta. Entonces, Uh-huh. nada más déjame también poder jalarla aquí Me comparte. para que la puedan ver las demás personas. Y ya está ahí en la esquina. Lo voy a tener que ampliar. Entonces, es lo mismo que acabamos de ver con la niña, pero ya de una manera mucho más estilizada. Uh-huh. Y todavía tiene un comentario ahí, queriendo ser sarcástico, que más bien es bastante idiótico, pero en contra de CISAC, ¿no? Dice, CISAC sobre el coronavirus, un golpe letal al capitalismo, y de repente dice, pues el capitalismo te responde con esto, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, es que hay, bueno, también Guille ha sido un exagerado con el tema de, de que esto va a obligar a una concientización y a una autorreflexión acerca del sistema económico que vivimos, porque pues el sistema económico es una imposición. O sea, las personas no lo votan. Tú no eliges si quieres vivir en un entorno capitalista o no. Las decisiones individuales afectan hasta cierto punto el sistema económico, pero no radicalmente. Entonces, es como pensar así de, bueno, vamos todos a decidir a partir de esta crisis que el capitalismo nos conviene. Bueno, no funciona así la sociedad, por eso también le hacen tanta burla allí, ¿no? En ese tema. Ahora, de que definitivamente la crisis te permite lucrar, pues sí, desde siempre, ¿no? Y ese tipo de cosas como la foto de la careta, pues es ese tipo de dinámicas.
ahí donde la crisis ve donde se ve una necesidad surgida por la crisis, el capitalismo ve una oportunidad, por supuesto. Entonces, pues, se me hace la normalidad. Oye, pero a Es ver, la entonces, normalidad. ¿cómo está ese comentario de CISEC sobre el coronavirus? Mm, Un golpe letal al capitalismo, o sea, ¿en qué ujú. fundamenta eso? Si es que lo No, ok. dijo. No, sigo fundamentado. Pues, claro, Guille que es un genio. Eh, Se fundamenta a partir de que el, el modelo económico y la realidad social que se está viviendo te hace cuestionar en qué está sustentado el capitalismo, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de factores como el, se le hace ver a la gente que eh, su estado económico, más bien su poder adquisitivo depende de qué tanto se rifen, de qué tanto luchen, etcétera, ¿no? Mientras que los empresarios son así visionarios y todo eso, pero esta realidad te hace ver cómo son los mismos empresarios los que están empujando porque la gente vaya a trabajar ya, porque su riqueza se basa en que haya gente trabajando. Entonces, bueno, te hace cuestionar que si eres una parte importante dentro de ese engranaje, ¿no? Que es el sistema económico. Que siempre se le hace ver a las personas como que no. O sea, como que no, la economía es algo muy lejano a ustedes, ¿no? Y acá se está aterrizando así de, no, la economía son las personas. Claro. Luego, la cuestión pero es que, o sea, es algo obvio, pero es algo que mucha gente no ve. Entonces, ese es uno de los temas, de cómo se ha abandonado. Luego la cuestión de cómo el capitalismo se basa hasta cierto punto de una manera ideal, como en ese libre mercado y la competencia y todo eso, y entonces aquí los estados no entran porque los estados son comunistas, o sea, los estados que apoyan a determinada empresa o no son comunistas y todo eso. Bueno, aquí tienes a las empresas pidiéndole a los estados apoyos y cosas así. Entonces, apoyos económicos, etcétera, rescates financieros. Entonces, bueno, no que era así, o sea, otra, que el mercado se autorregula. Bueno, ¿qué hace el mercado cuando hay una situación de crisis, no? Se hace ver muchas veces como que el capitalismo es un estado natural de las cosas. Hasta cierto Y punto tiene su propia naturaleza. bueno, creo que eso es como de las falacias en torno a, ¿no? Eh, Cuando lo que estamos viendo es pues un sistema arbitrario y un sistema basado pues sí en la desigualdad social. Entonces, la crisis lo hace más notorio. Y es lo que está diciendo Zizek, ¿no? Bueno, la gente está empezando a ver que las empresas los están abandonando, los están diciendo ve y muérete en la fábrica, ¿no? Porque lo que importa es que tú trabajes. Y que tampoco, o sea, toda esa, toda esa idea en torno al capitalismo y en torno a la libre empresa, así fuerte y que es algo como más grande de pronto que las decisiones individuales, pues dura un mes, o sea, en un mes están quebrando, ¿no? Entonces tenemos todo este tiempo desde la revolución industrial y al parecer el capitalismo también está sostenido con alquileres, ¿no? Lo que propone Guille que es, bueno, a lo mejor esto va a replantear que deberíamos entrarle más al autoconsumo, deberíamos entrarle más a cuestiones de apoyo comunitario, etcétera, como volver a otros sistemas más arcaicos, más a un tipo de realidad que está cercano a la crisis que tenemos. La cuestión que yo le veo negativa es que le está dando cierta moralidad y cierta esencia moral a un sistema que pues no lo determinan las personas. O sea, si las personas empiezan a hacer trueques o empiezan a concientizarse de pronto de cómo sus decisiones y cómo su peso como ejército de reserva o su cuestión laboral de determinado sector está sometido a desigualdad y todo eso, ¿va a cambiar algo? No, no cambia nada, o sea, simplemente se despiden. Vaya ejército de reserva, o sea, la realidad material es otra. Ok, Ese vamos es el con la problema siguiente que le ponía. imagen. El orden médico. A ver, veamos qué me mandaste ahora. Sí, ya lo vi, es una enfermera con La una enfermera, careta. fíjate que además es una cuestión bien interesante. Yo que estoy trabajando en hospital,
hasta cierto punto la mascarilla exterior, la de plástico, es hasta Ajá, cierto punto una opción. O sea, puedes ponértela o puedes no ponértela. Hay quien te ajá, dice, yo me la pongo o yo no me la pongo. Entonces, pero a final de cuentas también es como esta cuestión de qué tan protegido quieres estar. Y bueno, el orden médico lo quiero tomar desde el punto de vista de, ¿te ujú. estamos cuidando? ¿No te estamos cuidando? ¿Estamos aquí para proteger tu salud o no estamos aquí para proteger tu salud? Porque en este momento yo pertenezco al orden médico, aunque esté dentro de Ujú. los rangos más bajos. Ajá. Bueno, pues tú lo has visto, ¿no? Lo que dijiste hace rato. Hay un paro respiratorio, todos vamos para allá. O sea, si el objetivo es defender la salud. Entonces ahí queda desde la práctica. Y no sé, o sea, este tipo de sobremedidas, ¿no? De la careta y eso, pues, sí. Pero De bueno, nuevo, nos estamos por ejemplo, acoplando. recordando un comentario medio sarcástico, medio burlón que hice en Facebook hace algunos días. ¿Qué interpretación Foucaultiana, Chairo, Chaqueta le puedes encontrar a esto, al orden médico? O sea, ¿qué nivel de control o de biopolítica o no sé, de discurso del poder puede haber dentro de todo esto? Porque, por ejemplo, recordemos, se nos están empezando a prohibir cosas y se nos está empezando a decir qué es lo que sí debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Yo mismo les he estado diciendo que si se van a poner mascarillas, por lo menos aprendan a utilizarlas, que no las toquen por fuera, que las agarren por los aritos de aquí a un lado que van en la oreja, que no la pongan boca abajo porque esa cosa tiene gérmenes por un lado, que no se Ujú, la pongan debajo del mentón, que no se la pongan debajo de la nariz, porque ujú. obviamente si te pones una mascarilla debajo de la nariz no tiene la más mínima función. Ajá. ¿Qué me puedes decir del orden médico en todo No, esto? no creo que haya elemento de poder ahí. O sea, ten en cuenta que la tesis de Foucault se basa en el hecho de cómo reflejamos un sistema o una jerarquía o un elemento de dominación dentro de los entornos, ¿no? Aquí lo que estamos viendo simplemente es normatividad. O sea, el objetivo es, les vamos a prohibir cosas porque estas cosas son perjudiciales. Como o padres. pueden, o pueden ser riesgosas. Pero, ¿dónde entraría un esquema de poder, por decirlo de algún modo? Situaciones como el tener que elegir a quién atender o no, debido a que hay una saturación médica y debido a que hay escasez de respiradores. O sea, ahí sí hay un elemento de poder porque alguien está decidiendo que esta vida, pues, tiene prioridad por la edad a lo mejor. O al contrario, así como este es grupo vulnerable, ese tiene prioridad. Entonces ahí sí hay un elemento de poder, pero es derivado de la crisis. O sea, yo creo que desde lo del orden médico, pues es una normatividad para poder hacer las cosas con eficiencia. Bueno, más bien tú eres el que está ahí, o sea, tú has encontrado como elementos del panóptico ahí metidos en hospitales. A ver, pero me encantaría que hablaras del panóptico, porque todo el mundo se cree que entiende qué es el panóptico y nada más lo utilizan como para sacarse cualquier chaqueta de la cabeza. ¿Qué es el panóptico? El panóptico es un punto de observación que te permite tener completa visión. O sea, es que tú puedas verlo todo sin que te vean a ti. O sea, es Pero esa ya sería como... como la interpretación más moderna, porque en realidad el panóptico nada más es la construcción carcelaria donde tienes Ujú, ese punto de vista. ujú. Entonces, el Ajá. panóptico original solamente es una cárcel donde tienes a un Ujú, carcelario que puede que puede ver ujú, a ujú. todos los, ¿cómo se llama esto? A los reos. A los Sí, reos. pero digo, aplica a cualquier esquema. O sea, apenas me tocó ver una de estas casas como en las que viven estudiantes extranjeros. Así, bueno, no extranjeros, los foráneos, ¿no? Que son así como casas para, con habitaciones baratas para que vayan a la uni, ¿no? Es súper panóptico. O sea, en el sentido de, tienes en la construcción un área común y tienes como las diferentes habitaciones, ¿no? 4 o 5 habitaciones, todo está alrededor de, y
el área común esté en el centro. La cuestión es, como tienen cosas que les prohíben, o sea, como fiestas o reuniones, cosas así, siempre alguien puede ver lo que están haciendo los otros y denunciar, porque también existe esa figura, ¿no? Existen como los personajes, las personas que también rentan ahí, que te denuncian y les cobran menos renta, porque no puede tener ese control la persona el dueño del lugar, el arrendatario, ¿no? Bueno, no es esa la palabra. Bueno, la persona que te renta. No puede tener ese control porque no va a instalar cámaras y no va a y no va a estar yendo cada 5 minutos a ver que la gente respete las reglas. Claro. Entonces, ¿qué haces? Generas una situación en la que desde un punto, alguien puede observar cómo están los demás y además entre ellos se pueden observar y además premias la denuncia. Entonces, o sea, es una genialidad, es súper Foucault, pero es una medida de control efectiva. Bueno. Y ahí sí lo ves, o sea, es hasta del diseño, no es lo mismo que tu habitación está en la azotea, nadie sabe que existe, ¿no? No es lo mismo que está así al final de un pasillo, nadie sabe tampoco, no, aquí cada quien puede saber quién tiene su habitación y quién está chupando o no está chupando, entonces es pensado desde esa perspectiva, a lo mejor, no desde una estructura de pensamiento teórica, o sea, a lo mejor los dueños de los negocios, de las casas, no están pensando en la figura del panóptico, pero lo están aplicando. Ok, la última y rapidísimo, nada más porque me quedé con las ganas de esta. Ajá, Ya, dime. para que nos libremos de esto. ¿Ya la tienes ahí? Ajá, el regreso de los autocines, ¿no? El regreso de los autocines. Y ya, así cerramos en corto con esta. Pues nunca debieron irse, en principio. La idea era muy buena, ¿no? Ajá, es una idea muy romantizada, pero está lindo. Y pues, bien, ¿no? Además, pues es un entorno seguro. O sea, nada más, la única persona que puedes contagiar es la persona que esté contigo en el auto y yo voy al Pues ya cine estabas solo, con mucha gente ella va al desde un cine solo, principio, ¿no? entonces, ajá. Entonces, mira, ese tipo de dinámicas, por ejemplo, yo creo que eso va a cambiar. O sea, por decir, estamos acostumbrados a lugares abarrotados. Estamos acostumbrados a lugares donde tu espacio personal se reduce a casi donde acaba tu brazo, empieza el brazo del otro. O sea, los cines, por ejemplo, todo este tipo en los restaurantes, todo eso. Quizás una de las cosas que van a empezar a cambiar es que estés privilegiando tu privacidad. O sea, que a lo mejor sea más caro ir a un bar, pero es un bar en el que tienes más espacio para ti. Claro. Puede ser eso. O un restaurante en el que tienes tu gabinete con mucho más espacio para ti y para las personas que vienen contigo, en vez de los espacios apretados en los que estamos todos parados con una caguama, que nos encantan, ¿no? Pero a lo mejor justamente la dinámica social va a implicar así de, no, por ahora no, entonces lo que se está privilegiando en este momento es este tipo de dinámica. Más No sé, o espacio. sea, ¿cómo vamos a interiorizar esta nueva realidad? Va a ser un fenómeno social muy interesante. O sea, otro factor, por ejemplo, antes de que terminemos la charla, no sé si alguna vez has ido en la UNAM cuando son este tipo de clases que están abarrotadas, o sea, hay una Claro. sobresaturación, entonces de pronto vas a una clase de filosofía y en una misma habitación hay 100 personas. Entonces, es un modelo educativo que es hasta cierto punto medio deficiente porque no puedes tratar tal cual las dudas de los estudiantes en específico porque son demasiados. Entonces, quizás también va a implicar en cómo vamos a llevar a cabo la cuestión de lo académico. Porque quizás una de las cosas que nos va a arrojar la pandemia es que es viable las clases online de calidad bajo un esquema, bajo una normativa, el poder evaluar a los alumnos, o sea, que solamente juntemos a las personas cuando lo requiera el tipo de clase que estamos dando, o el tipo de carrera, o el tipo de educación que se está dando. Entonces también ese es otro punto que va a ser muy interesante, porque si efectivamente no hay necesidad de que las personas estén en el mismo lugar exponiéndose, ¿para qué hacerlo? Entonces,
en la nueva normalidad a lo mejor también se va a afrontar ese punto. O sea, tenemos problemas de saturación para entrar a ciertas universidades y para entrar en determinadas prepas, todo eso. Bueno, ¿qué tal que vamos a privilegiar ahora el sistema no escolarizado o no presencial? Entonces, eso también estaría súper bien, arreglaría muchos problemas y se podría dar educación de calidad. Claro. Pues yo voy a seguir teniendo como mi modelo de apoyo la película de Back to the Future de 1986. Me gustaría que pudiéramos estar haciendo las cosas como lo están haciendo ellos, pero al parecer solamente nos estamos yendo hacia el ridículo. Las mascarillas que te mostré de los niños me parecen una de las cosas más ridículas que puede haber. No lo sé. Hasta guinda, hasta guinda. Sí, pero hasta cierto punto me parece que estamos llegando a extremos que no podrían ser. Son extremos buenos para tiempos de pandemia. Son extremos buenos Ajá, para tiempos de pandemia. Pero hablar ajá. de nuevas realidades, tenemos que pensar que esas nuevas realidades son temporales. No podemos vivir en la pandemia o no podemos vivir en tiempos de pandemia permanentemente. Ajá. Podemos vivir en esos tiempos mientras exista la pandemia. Y Pero, yo quiero tener la fe y además la historia nos lo confirma, que la pandemia no va a durar de la manera en como está durando por tanto tiempo. Entonces no son nuevas realidades, son realidades mientras pasamos por la pandemia. Por lo mucho, en 5 años, quizás 10 años, si se tarda demasiado esto, vamos a tener una vacuna. Entonces, esto no es algo que vaya a ser permanente. o sea, digo, vaya, está avanzándose rapidísimo en el desarrollo de medicamentos, en el desarrollo de la vacuna. O sea, yo dejaría mucho menos tiempo. Pero bueno, Pero también bueno, recordemos que pueden mentir. la cuestión que sí creo es que eh, la cuestión de qué consideramos normalidad, bueno, eso es social, es cultural, Lo es. intervienen elementos externos, etcétera, ¿no? Entonces, también es de la forma en la que estábamos viviendo, o qué tan, o sea, por qué la aceptamos, ¿no? Y algunos cambios, o sea, ¿por qué no los tomamos en cuenta? Eso es interesante. Yo creo que eso va a aplicarse poco a poco. O sea, hay cosas que hemos tenido culturalmente que arrastramos. Por ejemplo, el hecho de dar la mano, ¿no? O sea, viene de esta idea de quieres que la otra persona te estreche para ver si no trae un arma. Y lo tenemos culturalmente. Entonces, es algo que hemos seguido haciendo. Entonces, ¿quién te dice que después de un rato en el que estamos viviendo que podemos estar en una tienda manteniendo cierta distancia y no abarrotarnos y pegarnos de hacer fila? A lo mejor eso se vuelve parte del status quo. O Claro. sea, como cierto respeto ahora a tu distancia, a tu espacio personal. Porque no tenemos espacio personal. O sea, eso es otra cosa que nos ha arrojado como años y años y años de una situación económica en la que vamos a hacinar a las personas, vamos a construirles casas de interés social en las que la casa de tu pared está rozando así, pero de papel con la casa del vecino, en la que cuando va al baño tú lo escuchas, en la que podemos meter el metro Pantitlán así a cientos o a miles de cabrones en hora pico. Entonces, ¿qué tal que no? O sea, ¿qué tal que eficientamos las cosas para que se regrese a cierto respeto del espacio personal? Porque nos lo quitaron. Entonces ahí sería la misma gente exigiendo, a lo mejor, oye, es que es peligroso. No porque alguien va a estar enfermo ahora, sino potencialmente es algo peligroso. Y eso cambia dinámicas sociales. O sea, el que puedas hacer, por ejemplo, en transporte público con alguien pegado al lado o no, bueno, eso impacta en cuestiones como el acoso, impacta en cuestiones como que te basculen y te roben la cartera. O sea, este tipo de prácticas ocurren porque estamos hacinados. Entonces, si se empiezan a cambiar esas dinámicas, pues cambia la sociedad. Y a lo mejor el COVID es un mecanismo como para replantearse cómo es nuestra relación con los demás. Y eso se me hace pues, bastante bueno. Bien. Creo que ya estamos excediendo nuestro tiempo. Ujú. Te doy las gracias. Cortamos Bueno, con hasta la esto. próxima y bueno,
pensaremos algún tema interesante para la siguiente vez y hay que abrir el micrófono. Necesitamos que las personas nos digan de qué les gustaría hablar o de qué les gustaría que hablemos y abierto el foro para quien tenga un tema que quiera expresar. Hay muchísimos temas sobre la mesa, entonces pues ahí está abierta la invitación para que las personas se integren. Vamos, bueno, el micrófono va a estar abierto de entrada para quien nos quiera comentar en nuestras redes sociales, la tuya, la mía. También yo creo que vamos a empezar a compartir algún correo de gutenberg3.mx para que nos puedan compartir también sus inquietudes y también quien quiera comentar nuestro video en YouTube puede hacerlo y vamos a empezar a discutir las cuestiones que a las personas les interese que discutamos. También una cuestión muy importante es que no queremos hacernos los listos, estamos discutiendo desde nuestro punto de vista y compartiendo nuestro punto de vista. Así es. Bueno, un muchas gusto. gracias. Hasta Feliz luego. cumpleaños, Adrián. Muchas gracias. Bye.